Muy buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional, agradeciendo al Señor una vez más por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da de tener comunión con Él o de seguir en la comunión con Él. La comunión es muy importante, la comunión es fundamental. De hecho, los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, eh, tienen el propósito de regular la comunión. Los primeros 4 mandamientos regulan la comunión de Dios con el hombre y los 6 mandamientos restantes, la comunión del hombre con su prójimo, comenzando desde sus padres, por supuesto. Jesús dijo que cualquiera, ¿no? Cualquiera, o sea, aquí no hay favoritismos. Cualquiera que dijere necio a su hermano, o cualquiera que se enojara contra su hermano, quedaría expuesto al lago de fuego, que es la muerte segunda. El apóstol Juan, escribiendo en su primera epístola, dice que si no podemos, o sea, si decimos amar a Dios y no tenemos buena comunión con nuestros hermanos en la fe, mentimos y la verdad no está en nosotros. Porque si no podemos amar a nuestros hermanos, a quien vemos, mucho menos a Dios, a quien no vemos. Entonces, yo encuentro que la comunión es muy importante. Que usted tenga buena comunión con Dios, que tenga buena comunión con las personas, con sus padres, con sus hermanos, con su cónyuge, con sus hijos, con sus vecinos, inclusive con aquellas personas con las que tiene diferencias de opinión. Hay que estar unidos, o sea, hay que tener buena comunión. Porque Dios valora la comunión. Dios valora la comunión. Entonces, quiero que demos gracias en esta mañana por la comunión. ¿Oyó? Por la comunión que Dios nos ha permitido tener con Él, pero también la comunión que usted tiene con sus familiares. Vamos a dar gracias con sus amigos. Usted tiene personas a su alrededor que son muy importantes. A veces por las presiones, por los estados de ánimo que manejamos, parece que no le damos la importancia a las personas. Pero como alguien lo dijo en una canción, las personas son muy importantes. Es un regalo que Dios nos ha dado. Las personas que nos rodean, comenzando desde nuestros familiares. Así que demos gracias en esta mañana para iniciar este devocional por esas personas. ¿Está de acuerdo con eso? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno y porque tu misericordia, Padre, es para siempre. Agradecemos por las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Tómese un momentito y comience ahí. Comience, usted sabe cuáles son. Su cónyuge, dígale: Padre, gracias por mi cónyuge. Gracias por mis hijos. Comience con los que están cerca de usted, los que están más cercanos. Y dé gracias a Dios por ellos. Gracias, Señor. Gracias por mis padres. Gracias por mis vecinos, Señor. Gracias. Te doy gracias en esta mañana, Padre bueno, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Gracias por todas esas personas que tú has puesto, Señor, a mi alrededor. Muchas gracias. Gracias, Dios eterno. Te alabo en esta mañana, Señor, y te bendigo. Y quiero pedirte en esta hora que tú las bendigas. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú, Señor,
bendigas poderosamente sus vidas. Que tú, Señor, les colmes con tu bien, con tu favor, con tu misericordia. Como dice el Salmo 23, Señor, que tu favor y tu misericordia les sigan a ellos todos los días, Señor, todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, que hoy venga tu reino y que se haga tu voluntad perfecta en sus vidas. En el nombre de Jesús, aquellos que están enfermos, sánalos, Padre, oro por ellos. Oro por, Señor, por provisión para aquellos que necesitan un milagro en su provisión, aquellos que necesitan un milagro en su salud, aquellos que necesitan un milagro en su trabajo. Padre Celestial, mira su necesidad y te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas y que tú suplas cada necesidad en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la comunión. Gracias por aquellas personas que tú has puesto a mi alrededor. Gracias, yo las bendigo en esta mañana porque son un regalo, Padre, que tú, Señor, me has dado. Gracias, mi amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No se olvide de tomar un momento de vez en cuando y agradecer a las personas por las cosas que ellos han hecho a su favor. Tal vez hace mucho tiempo usted recibió un favor, o tal vez es muy reciente. Independientemente del tiempo y independientemente de si fue mucho o fue poco, pero agradezca, mi querido. De pronto ya usted le agradeció en su momento, pero será bien lindo el hecho de que usted se tome un minuto y le diga: mira, yo quiero agradecerte por esto, a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos. Gracias porque en aquel tiempo me bendijiste con esto, fuiste muy importante, me levantaste, me diste ánimo, etcétera, etcétera. Quiero agradecerte. Ese es un ejercicio bien lindo que nos ayuda a nosotros a mantener niveles altos de humildad. Porque una persona que no da gracias es una persona que tiende a volverse prepotente, arrogante, orgulloso. Y Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la razón por la cual el Señor siempre nos manda a que seamos agradecidos. Inclusive, que cuando vayamos a su presencia a orar, comencemos con agradecimiento. Agradecimiento. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarle que por favor tome su Biblia. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde, Pablo escribe esta carta, es una carta personal, no es una carta que él escribió para toda la iglesia, no, esta es una carta que Pablo escribe para su hijo espiritual llamado Timoteo, y en esta carta Pablo le entrega una serie de consejos, de exhortación, de revelación, hace algunos énfasis que Timoteo debe tomar en cuenta en su vida. Entonces es bien lindo porque el objetivo de esta carta no es solamente informar sobre cosas, situaciones o aspectos espirituales, sino que el objetivo de esta carta es ayudar a que este joven pastor llamado Timoteo pueda cumplir a cabalidad el propósito con el cual Dios le hizo salvo, el propósito con el cual Dios le llamó al ministerio, ¿no? Entonces, esos consejos van a ser muy útiles para usted y para mí, porque Dios también nos llamó a la salvación y porque Dios también nos encargó un trabajo, que hiciéramos un trabajo en su obra. Entonces, vamos a leer hoy el capítulo 1, versículos 18 al versículo 20, un par de versículos que nos van a nosotros a dar nos van a trazar un reto bien lindo, bien interesante. Abra su Biblia entonces
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Amén. Es bien interesante este texto, porque Pablo está dándole un consejo a su hijo Timoteo. No es un hijo un hijo carnal o fisiológico, sino que es un hijo espiritual. Y el consejo que le está dando Pablo a Timoteo es a que se afirme, a que tome en cuenta algunos aspectos, algunos recursos, algunas declaraciones que se habían hecho o que Dios le entregó a él. Y hace una advertencia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, trata de mantener tu conciencia limpia. Dice el apóstol Pablo, mantén la fe. En el versículo 19, mantén la fe y buena conciencia. ¿Qué relación tiene? Bueno, sabemos que la fe, pues, es el medio a través del cual nosotros entramos en la salvación, porque es por fe nuestra salvación. Obviamente, nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero es por la fe, es decir, es por creerle a Dios, por creer que las cosas son como Dios las dice o como Dios las dijo, y no como nosotros o nuestra sociedad las predica o presume de ellas. Las cosas son como Dios las ha dicho, y Él hizo un acto de amor. El sacrificio de Jesús, envió a su Hijo Jesús a la cruz para morir por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos. Él tomó nuestro lugar. Ese fue el acto de Dios. Ahora, todo acto requiere una respuesta. Por ejemplo, usted extiende su mano para dar un regalo a alguien, y la persona a quien usted le va a hacer el regalo debe recibir el regalo. O sea, eso es como, así como debe responder la gente. Usted le extiende la mano a una persona para darle un obsequio, y la persona también debe extender su mano para recibirlo. Entonces, el acto de Dios fue que envió a su Hijo Jesús a la cruz para morir por ti y por mí. Nuestro acto, ¿cómo respondemos nosotros a ese acto de amor? Respondemos por la fe, aceptándolo y viviendo de acuerdo a como Dios espera que vivamos. Entonces, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nosotros lo entendemos. La Biblia habla de fe, pero aquí el apóstol Pablo menciona un agente moral, que es la conciencia. Esta conciencia, dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, mantén limpia tu conciencia. Y cuando yo leo y llegué a esta parte, me detuve un poco, porque sentí que nosotros debemos atender a este llamado que el apóstol Pablo hace acerca de la conciencia. Esta exhortación que Pablo le hace a Timoteo acerca de la conciencia, a nosotros también nos corresponde. Corresponde a nosotros atender este consejo también. ¿Cuál es la razón? La razón, mis queridos, mis queridas, es porque el hecho de que nosotros seamos cristianos y que hoy
hayamos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es el quien nos guía a toda verdad, dice la palabra. El Espíritu Santo nos da revelación de las cosas sobrenaturales. Pero el Espíritu Santo no le quita a la conciencia su trabajo. Y usted sabe que la conciencia es un agente moral que Dios ha puesto en cada persona, en cada agente libre, en cada persona. Dios ha puesto una conciencia. Y esta conciencia, como le dije o como le decía, es un agente moral. El objetivo, el trabajo de la conciencia en nuestra vida es indicarnos lo correcto y hacernos sentir bien cuando hacemos lo correcto, pero también reprocharnos, hacernos sentir mal cuando hacemos lo que está mal, lo incorrecto. El objetivo de la conciencia es guiarnos, es dictarnos ese sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Ese sentido. Y dice Pablo a Timoteo, mantén esa conciencia limpia, es decir, toma en cuenta la conciencia, toma en cuenta qué es lo que te dicta la conciencia, porque hay algunas cosas que Dios hace, hay algunas cosas que el Espíritu Santo hace, que el Espíritu Santo dice, pero la conciencia está en tu vida y en mi vida para dictarnos lo correcto y lo incorrecto. El problema es cuando esa conciencia o cuando actuamos en contra de la conciencia, cuando imponemos nuestro criterio sin tener en cuenta ese sentido de moralidad en nosotros. Ese es el problema. Hoy nosotros vivimos en medio de una sociedad cuya conciencia está endurecida. La Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace usted para saber que no hace parte de esas personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? El Señor predijo ese tiempo, este tiempo que estamos viviendo, un tiempo en el cual las personas iban a vivir en una completa oscuridad con relación a lo que es el bien y el mal. Dice la Biblia que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es lo que sucede cuando una persona no le presta atención a su conciencia. Toda persona tiene una conciencia y Dios le hace saber a cada persona qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, eres un ministro, el Espíritu Santo está sobre ti, eres lleno con el Espíritu Santo, tienes la Escritura, pero aparte de todo eso, tienes una conciencia que te dicta, que te indica, que te muestra y que te hace sentir bien cuando haces lo correcto y cuando desobedeces o cuando haces lo incorrecto. Esa conciencia te va también a acusar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, manténla limpia. Mantener una conciencia limpia significa no actuar contra ella, es decir, seguir el lineamiento. Es como una personita o como un agente, como un sentido, no sé cómo pudiera explicarlo mejor, pero está dentro de nosotros y nos está indicando. Yo estoy completamente seguro que muchas veces usted ha sentido que no está bien lo que está haciendo, no está bien, la conciencia le está diciendo, mira, lo que estás haciendo no está bien. No está bien, no está bien. Escucha. Y lo que nosotros debemos hacer es escuchar la conciencia y obedecerla. Porque cuando usted comienza a actuar sin escuchar su conciencia, aun cuando la conciencia le está hablando a su vida, le está diciendo, no está bien lo que estás haciendo, esa decisión que vas a tomar no es la correcta. No está bien esos pensamientos que estás teniendo en tu mente, estos sentimientos que estás contemplando, no están bien, ten mucho cuidado. O sea, estoy completamente seguro que la conciencia le ha hablado. ¿Cuál es el peligro cuando usted
no le presta atención a su conciencia, comienza a formarse una especie de callosidad en su corazón. Comienza a formarse un endurecimiento. Por eso es que hay personas que son muy malas y no sienten nada. Porque al principio comenzaron a sentir, la conciencia les estaba hablando, pero ellos resueltamente decidieron no obedecer a su conciencia, porque de pronto el deseo de hacer daño, el deseo de venganza, el deseo del pecado, de la lujuria, del vicio, pudo más. Escúcheme esto. Pablo le dice a Timoteo, mantén limpia la conciencia. Si no mantengo limpia mi conciencia, ¿qué va a suceder? El apóstol Pablo habla de un ejemplo de dos personas aquí en este pasaje, llamados, lee el versículo 20, dice, son Himeneo y Alejandro. Dice la Biblia, versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, escucha, desechando la cual, es decir, que hay personas, especialmente estos dos hombres, desecharon la fe y la conciencia. No quisieron escuchar a su conciencia. ¿Y qué sucedió? Dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Estas dos personas las entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El no escuchar a su conciencia, el no obedecer la fe, hizo que estos dos creyentes se convirtieran en personas blasfemas. Es decir, comenzaron a levantarse en contra del conocimiento de Dios, comenzaron a levantarse en contra de la autoridad, comenzaron a resistir las autoridades, comenzaron a resistir la doctrina, la enseñanza. Entonces, ¿cómo una persona termina en el Evangelio siendo un blasfemo? ¿Cómo termina una persona siendo un apóstata o un enemigo del Evangelio? ¿Cómo termina una persona así? Eso no es de la noche a la mañana. Ellos comenzaron a pensar. Los pensamientos le prestaron su mente a Satanás, que es el adversario, y comenzaron a aceptar pensamientos. Y aunque la conciencia les estaba diciendo, eso no está bien, ellos no escucharon esa conciencia. No escucharon. Y comenzaron a aceptar pensamientos y sentimientos contrarios a la fe cristiana. Es decir, comenzaron a hablar en contra de lo que ya está abiertamente aquí escrito en la Biblia. Comenzaron a resistir a la autoridad. Porque al principio tal vez se apoyaron de pronto en alguna experiencia negativa o se apoyaron de pronto en su propio juicio o en su propio sentimiento de superioridad, etcétera. Independientemente de lo que haya sucedido, el problema fue que no escucharon a su conciencia. ¿Y a dónde los llevó esto? ¿Dónde los llevó el no escuchar su conciencia? Dice la Biblia que se convirtieron en personas blasfemas. Blasfemas. Mira, Dios tiene muchos medios para guiarnos a nosotros. Tiene al Espíritu Santo. Tiene la palabra de Dios, su palabra. Tiene a la conciencia, eso lo tenemos nosotros, para que nos dé dirección en nuestra vida. Si esto tal vez no hemos desarrollado esa habilidad para dejarnos guiar, por decirlo de alguna manera, por el Espíritu Santo, por la palabra, por la conciencia, Dios tiene personas. Para eso están los maestros, están los padres, están los amigos, personas que de una manera externa pueden darnos su consejo y guiarnos en alguna decisión en nuestra vida o en las decisiones más importantes de nuestra vida. Dios tiene muchos medios, pero estas personas comenzaron a desechar la conciencia. Una vez que desecharon la conciencia
pues ya ellos no sentían la conciencia y comenzaban a hacer cosas malas y no se sentían culpables. No se sentían culpables, aun cuando fallaban, aun cuando actuaban de una manera tan diametralmente opuesta a lo que es la voluntad de Dios. No se sentían. Entonces ese es el problema cuando la conciencia se endurece. ¿Cuál fue el resultado? Se convirtieron en personas blasfemas. Y como una medida para proteger al resto de los cristianos y como una medida para que también los creyentes tomaran en cuenta la importancia de cuidar la conciencia y de mostrarles realmente qué es lo que sucede a una persona que se vuelve blasfema, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo los entregó a Satanás. 2 minutos rápido para hablar de este tema. ¿Cómo así que Pablo entregó a estos creyentes? Léalo y léalo. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo me imagino que intentó como persuadirlos. Oiga, eso que usted está haciendo, diciendo, no está bien, no es correcto. Así que me imagino estas personas que se levantaron contra Pablo y fueron contumaces y rebeldes, además de blasfemos. Y entonces el apóstol Pablo dice, aquí no hay otra forma que escarmentar a estas personas. ¿Cómo lo va a hacer? Dice el apóstol Pablo, los entregué a Satanás. ¿Qué significa eso? Pues bien, cuando usted se convierte en cristiano, en cristiana, hijo, hija de Dios, y usted entra al seno de la iglesia, usted entra a ser parte del cuerpo de Cristo. A ser parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo hay una cobertura espiritual sobre usted que le protege del maligno, le protege de Satanás. No crea usted que usted le hace un favor a la iglesia cuando usted se une a ella. No crea que es usted el que protege la iglesia. Sobre la iglesia hay una cobertura espiritual que protege a los que son de la iglesia. Recuerda el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa promesa no es para aquel que dice, abre el Salmo 91 y lo lee. No, esa promesa es para el que viene a habitar. Esa promesa es para aquel que se refugia en Dios. Y una manera, escúcheme bien, visible, práctica de refugiarse en Dios es ser parte de la iglesia. Cuando tú eres parte de la iglesia, eres miembro de la familia de Dios y hay una serie de beneficios que te cobijan. Ahora, es posible que estos creyentes, Himeneo y Alejandro, no le dieran el valor y pensaban que tal vez ellos podían hacer y deshacer en la iglesia sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener en cuenta las autoridades. Ellos creían que podían gozar del favor, del beneficio de Dios, siendo blasfemos. Pero dice la Biblia que Pablo, haciendo uso de su autoridad apostólica, dice, los entregó a Satanás. ¿Cómo un ministro entrega a Satanás a unas personas? Cuando alguien está resueltamente decidido a hacer un estorbo para la fe de la gente, este ministro, Pablo lo hizo. Es decir, yo imagino cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, él explica sobre un caso similar. Dice, ustedes, hablando con los líderes de la iglesia y yo, espiritualmente conectados, dice el apóstol Pablo, vamos a ponernos de acuerdo y el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero para que su espíritu se salve en el día del Señor. Es decir, vamos a retirar esa cobertura espiritual. Vamos a retirar esa cobertura, ese beneficio espiritual que tiene ese creyente por el hecho de ser parte de la iglesia. Vamos a retirarlo. Entonces ahora esa persona queda a expensas de las tinieblas. Queda a expensas de Satanás, a expensas de los demonios. No hay una cobertura espiritual sobre él. Y Pablo dice, esto se hizo como una medida para que ellos sepan que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Para que aprendan a no blasfemar. Porque estoy completamente seguro que Pablo había agotado todos los recursos. Sin embargo, estas personas habían decidido
no seguir, no seguir el evangelio, o tal vez un tipo de evangelio que ellos habían alterado, pero la Biblia dice que se habían convertido en personas blasfemas, y esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo les retiró la cobertura espiritual que los protegía del maligno, y ahora ellos quedaron a expensas del enemigo. Eso pasa. Y este caso en la escritura nos muestra la importancia de ser parte de la iglesia, pero también nos muestra la importancia de obedecer nuestra conciencia. Nadie cae de la noche a la mañana. Toda persona comienza a deslizarse. Un hombre, una mujer que tiene problemas de infidelidad en su hogar, eso no fue de la noche a la mañana, comenzó a deslizarse poco a poco. Un cristiano, una persona que vuelve al mundo, que se vuelve blasfemo, que da mal testimonio, eso no pasó de la noche a la mañana, comenzó a deslizarse, y ese deslizamiento ocurrió porque esa persona no le hizo caso a su conciencia. Por eso el reto nuestro en este día es obedecer nuestra conciencia. ¿Qué le está dictando su conciencia? ¿Qué le está dictando? Deténgase un momentico y comience a pensar en las decisiones que debe tomar. O las cosas que está haciendo. Deténgase un momentico y comience a pensar: ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Qué me dicta mi conciencia? Yo estoy completamente seguro que su conciencia le va a hablar, porque para eso Dios la puso allí en su mente, en su corazón. Para eso Dios le dio una conciencia, para guiarlo. Lo que está mal, lo que la conciencia le diga que no haga, no lo haga. Y todo aquello que la conciencia apruebe, hágalo. Esa es la manera de desarrollar sensibilidad a la conciencia. Y la conciencia se va a convertir en un aliado poderoso en su vida, que le va a ayudar a usted a agradar a Dios. Claro que sí. Pero si muchas veces la conciencia está hablándole y usted no está haciéndole caso, sino que usted busca justificaciones para desobedecer la conciencia, va endureciéndose cada día más, y el final es que usted terminará apartado de Dios. Pero si usted hace caso a la conciencia lo va a acercar más, porque la conciencia es la agente moral que Dios puso en usted para guiarlo a hacer el bien. Así que en esta mañana, si usted no ha tomado en cuenta su conciencia, si para usted es mucho más importante lo que dicen las redes sociales, lo que dice la sociedad, y usted es más fácil para obedecer lo que dicen las personas, lo que dice la sociedad, las redes sociales, y usted no se ha dedicado a ser sensible a su conciencia, esta es la mañana para poder cambiar eso. Allí donde usted está, oramos y le decimos: Padre, ore conmigo, diga: Padre, si hasta este momento, Señor, yo no he obedecido lo suficiente a mi conciencia, si no la he respetado, te pido perdón en esta mañana. He entendido que la conciencia es ese agente que tú has puesto en mi vida para conducirme. Señor, si yo he estado actuando en contra de ella, si me he estado endureciendo a la conciencia, te pido perdón, y que en esta mañana, Señor, tu presencia haga un milagro en mi vida, devolverme la sensibilidad a la conciencia, a mi conciencia. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que hagas todo nuevo en mí, haz todo nuevo en mi vida, porque de hoy en adelante yo voy a obedecer, dígale al Padre, yo voy a obedecer lo que tú me digas a través de la conciencia. Sé que la conciencia no es mi enemiga, sé que la conciencia no me va a guiar a actuar contrario a tu palabra. La conciencia me va a guiar, Señor, a actuar conforme a la regla, a la ley que tú has puesto dentro de mí. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias porque tú tienes misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y así como Timoteo, Señor, como Pablo
como Pablo le aconsejó a Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia. En esta mañana nosotros nos disponemos también a mantener la fe y la buena conciencia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Bueno, ahí está el reto, ¿no? Obedece lo que tu conciencia te dice. Y hoy es un buen día para comenzar, ¿no? Que Dios me le bendiga y me le dé éxito en este nuevo reto.